Hola, bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra asignatura de Redes 1. Déjenme descargar la presentación. Entonces, hoy vamos a comenzar este cuarto capítulo, ¿no? Donde vamos a considerar una serie de técnicas adicionales, ¿ok? Adicionales a los métodos de voltaje de nodo y corrientes de malla que cubrimos en el capítulo anterior. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un grupo de técnicas adicionales para analizar circuitos eléctricos. ¿Ok? Déjenme apagar la cámara. ¿Cuáles son esas técnicas que se van a cubrir en este cuarto capítulo? Bueno, la de linealidad, la de superposición, la técnica de transformaciones de fuentes. ¿Okay? Entonces, en esta técnica solo se consideran fuentes independientes. Entonces, vemos cómo transformar una fuente de voltaje en una de corriente o una de corriente en otra de voltaje. Entonces, esas transformaciones se pueden utilizar para analizar entonces circuitos eléctricos. Los teoremas de Thevenin y Norton, y cerraríamos con el teorema de la máxima transferencia de potencia, ¿no? Que está vinculado al teorema de Thevenin también. Entonces, bueno, comenzamos con la técnica de linealidad. Entonces, esta técnica, su contexto de aplicación es este, exclusivamente. Entonces la vamos a emplear cuando hay una sola fuente independiente de alimentación. ¿Okay? Puede haber o pueden haber varias fuentes dependientes, pero para aplicar la técnica solo debe existir una sola independiente, ya sea de voltaje o ya sea de corriente. Ok, antes de desarrollar la técnica, vamos a pensar en lo que es la propiedad de linealidad. Y para eso vamos a partir de un sistema que tiene una entrada U de t y una salida y de t, ¿no? Una entrada que es función del tiempo y una respuesta que nos da el sistema que también es dinámica, ¿no? Depende del tiempo. Entonces, este sistema, ¿okay? que es algo general, pudiera ser un circuito eléctrico, ¿okay? Que sería nuestro caso de interés para esta técnica de linealidad. Entonces, nosotros diremos que la relación entre esa entrada y esa salida es lineal y por lo tanto el sistema es lineal si él cumple estas dos propiedades, ¿no? La propiedad de homogeneidad y la propiedad de aditividad. Entonces diremos que el sistema S es homogéneo en un caso y el sistema S es aditivo. Y cuando cumple ambas, el sistema es lineal. Entonces, la de homogeneidad, ¿a qué se refiere? Bueno, la de homogeneidad se refiere a que si nosotros multiplicamos la entrada U por un número ¿okay? Un número real. Si el sistema es homogéneo, la salida se va a ver afectada por esa misma cantidad. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que si le aplicamos al sistema una entrada U y él produce Y, bueno, si ustedes multiplican esa entrada por 2, pueden asegurar que si el sistema es homogéneo, la salida también se va a ver afectada por ese mismo número, 2. ¿Okay? Entonces, si lo quieren ver gráficamente, ustedes sabían que U era esto que está acá. Cuando ustedes le aplicaban un 1 al sistema, el sistema respondía con 2 acá. Entonces, si le aplican ahora 2 por U, es decir, aquí, ahora, vamos a cambiar de color. Si le aplicamos entonces ahora en azul 2, bueno, el sistema va a responder con 4. Eso es lo que nos dice la parte de homogeneidad. La de aditividad nos dice, mira, si tú tienes un sistema que cuando le aplicas 1, él responde con Y sub 1. Y cuando le aplicas U sub 2, él responde con Y sub 2. Ok, ¿qué pasa si yo ahora le aplico una que es la suma? Una entrada U, la llamo U, que es la suma de
de las dos entradas estas que se aplicaron individualmente. Bueno, entonces si el sistema es aditivo, ¿okay? Tiene ese aspecto de la linealidad, entonces la respuesta global aquí, Y, la respuesta total, va a ser la suma de las respuestas particulares, ¿no? De las respuestas individuales. Entonces, esto es lo que se llama la propiedad de aditividad del principio de linealidad para caracterizar entonces sistemas, y el sistema, les repito, puede ser un circuito eléctrico, que es el caso que nos interesa a nosotros en particular. Okay. Entonces, esta propiedad de linealidad con estos dos aspectos de homogeneidad y aditividad se suelen recoger o englobar en un solo principio, que es lo que se llama el principio de superposición. ¿Okay? Entonces, fíjense que aquí tenemos la multiplicación por las constantes y la suma. Entonces, ¿qué es lo que dice este principio de superposición cuando combinamos homogeneidad y aditividad? Bueno, que una combinación lineal, esto es lo que se llama una combinación lineal de entradas, ¿okay? Porque estamos multiplicando por constantes y sumando. Si el sistema entonces es lineal, cumple las dos propiedades, homogeneidad y aditividad, la respuesta también va a ser una combinación lineal de las respuestas individuales. ¿Okay? Entonces, les repito, el principio de superposición que engloba homogeneidad y aditividad, bueno, lo que dice es esto, ¿no? Combinación lineal de entradas produce combinación lineal de la salida. Ok, entonces lo que hemos hecho hasta ahora todavía no es describir la técnica de linealidad, sino definir las bases del principio de linealidad, que les repito, tiene esos dos aspectos, homogeneidad y aditividad. Okay. Entonces, si nosotros tenemos nuestro circuito que es lineal, podemos aplicar la técnica de linealidad. Y la técnica de linealidad se basa en el aspecto de homogeneidad. Y vamos a verlo con un ejemplo. Ustedes se van a dar cuenta que esta técnica es muy sencilla. Entonces tenemos aquí, fíjense, una sola fuente independiente. Una sola fuente independiente. ¿Okay? Entonces tenemos el principio de partida para poder aplicar la técnica de linealidad. ¿Qué es lo que hacemos? Okay, bueno, entonces, cuando aquí hay 12 voltios, aquí se produce V sub 0, que es el voltaje que estamos interesados en calcular, en determinar. Entonces, para aplicar linealidad, nosotros suponemos un valor específico de V sub 0. En este caso, 1, que es fácil de manipular. Entonces, nosotros suponemos que hay un voltio. Entonces, ¿en qué se basa la técnica de linealidad? Bueno, yo voy a ir ahora hacia atrás. ¿Okay? Yo voy a tratar de ver si yo aquí en la salida tengo 1, ¿cuál es el voltaje que debería aplicar en la fuente de voltaje para que aquí aparezca 1? ¿Ok? Entonces luego, por una simple regla de 3, por una proporcionalidad, si 12 produce V0, y yo sé, porque yo lo voy a calcular, los voltios que produce 1, bueno, puedo determinar V0 por una regla de 3. Lo vamos a ver a continuación. Ok, entonces yo supongo que aquí hay un voltio en la salida. Ahora vamos a ver cuánto vale este voltaje o el voltaje que debería tener la fuente de alimentación para que aquí aparezca un voltio. Bueno, entonces si V2 es 1, la corriente I2, ¿okay? Por ley de Ohm, va a ser V2 entre la resistencia, que es 2K, y eso nos da 0,5. Podemos calcular el voltaje 1. El voltaje 1 va a ser igual ¿a quién? Bueno, a la caída aquí, más V2. ¿Ok? La caída en la resistencia de 4K por ley de Ohm, 4K por I2 más V2, eso da 2 más 1, 3 voltios. Ok, entonces ya conozco el voltaje acá. ¿Cuánto vale la corriente I sub 1? Bueno, va a ser el voltaje de 1 entre la resistencia de 3K. Eso nos da la corriente I sub 1, que es 1 miliamperio. Ok, por ley de Kirchhoff de corriente, yo puedo calcular esta corriente I, que va a ser la suma de I1 más I2, ¿no? En este nodo 1. Aplicaríamos la ley de Kirchhoff de corriente. Bueno, 1 miliamperio más 0,5 miliamperio da 1,5 miliamperio. Entonces ya conocemos la corriente I. ¿Cuánto vale el voltaje de la fuente para esa situación? Bueno, el voltaje de la fuente, bueno, nos podemos ir por esta trayectoria, ¿no?
Entonces va a ser 2K por la corriente I más el voltaje V1 que lo conocemos. Eso da 6 voltios. Entonces luego aplicamos nuestra regla aquí de 3, ¿no? La proporcionalidad, que en el fondo es la homogeneidad. Entonces, si 6 voltios en la fuente de entrada produce un voltaje V sub 0 de 1 voltios, y nosotros, ¿cuánto producirá entonces 12 voltios? Que es el voltaje que nos están pidiendo que consideremos en este ejemplo, ¿no? Vamos a regresar. ¿Okay? Entonces, 12 voltios, ¿cuánto producirá? Entonces despejamos, bueno, B sub 0 va a ser 12 entre 6 por 1, ¿okay? Una regla de 3 sencillita. Entonces el voltaje B sub 0 es 2 voltios. Entonces así se procede en la técnica de linealidad. Entonces les repito, el contexto de esta técnica es cuando hay una sola fuente, ya sea independiente, ¿no? Ya sea de voltaje, ya sea de corriente. Uno presupone un voltaje o una corriente, lo que estemos calculando en particular, y luego vamos calculando el resto de la variable hasta determinar cuál sería el valor de la fuente para esa situación particular. Y de ahí aplicamos una regla de 3 y determinamos entonces la variable que nos interesa, ¿no? La que nos están solicitando. Ok, entonces esta es la técnica de linealidad. Ok, entonces, bueno, me despido de ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Que tengan entonces un excelente día.